Hola, muy buenas tardes. Nuestro grupo va a hablar acerca de la temática correspondiente al suicidio asistido. Tocaremos aspectos como qué es el suicidio asistido, diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia, todo lo correspondiente al fallo de la Corte Constitucional y los votos sobre este tema. También hablaremos sobre cómo puede, o sea, el proceso para solicitar un suicidio asistido y, y cómo aplicar a este. eh, y, la, y lo correspondiente a qué dijo la oposición o los votantes que estuvieron en contra del suicidio asistido. Entonces, principalmente este grupo está conformado por Juan Sebastián Osorio Ramírez, Nelson Ospina, Andrés Prieto, Sofía Romero, María Paula Saavedra y Dania Sedano. Eh, bueno, entonces principalmente empezaremos hablando sobre qué es el suicidio asistido. El suicidio asistido consiste en la libre voluntad de una persona o paciente de, de poder acabar con su vida, ¿sí? De tener ese derecho de poder acabar con su vida, de tomar esa decisión. Esto debido a que hay una enfermedad, ya sea física o psicológica, que le impide tener una vida digna o gozar libremente de esta calidad de vida. ¿Sí? Entonces acá la persona realiza un consentimiento, ¿sí? Ante un cuerpo médico para que el médico le suministre las diferentes metodologías para que él sea la misma persona que acabe con su vida. ¿Sí? Esto pudiendo evitar cualquier tipo de, de procedimientos invasivos en su cuerpo que de cierta manera podían desgastar o tener una peor calidad de vida durante el proceso de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto va a contribuir principalmente en que la persona pueda tener una muerte digna, ¿sí? Y poder contribuir a sus derechos constitucionales que le impiden o que le imputan como persona. Administración de los fármacos para acabar con su vida. El suicidio asistido es legal en jurisdicciones diferentes a la eutanasia. En una eutanasia, básicamente es un profesional sanitario el que suministra el fármaco que provoca la muerte de la persona que ha pedido ayuda para morir. Y en el suicidio asistido es la propia persona que desea morir la que le pone fin a su vida, normalmente mediante la ingesta de este fármaco letal. En este caso, la tarea de sus médicos es simplemente dispensar el medicamento en cuestión o emitir una receta con la que pueda conseguir el medicamento o fármaco. Y después de haber hablado del suicidio asistido, ahora vamos a hablar de la eutanasia y de sus diferencias con el suicidio asistido. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. La eutanasia se practica tanto en humanos como en animales de otras especies. En medicina, la eutanasia es la provocación intencionada a la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de esta y en un contexto médico. Actualmente no procede utilizar los términos eutanasia pasiva, eutanasia involuntaria o eutanasia indirecta porque son situaciones ajenas a esta definición de eutanasia. En los países en donde está legalizada esta práctica, la eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente y con la intervención de un equipo médico. El procedimiento básicamente es libre, autónomo o voluntario, intencionado, reflexionado y pues con la plena conciencia del paciente. En el caso de que esta circunstancia no sea posible, cuando el testamento vital del paciente lo indique explícita y bueno, de una manera escrita, se generará el proceso de eutanasia. La eutanasia básicamente debe diferenciarse del suicidio asistido cuando es el propio paciente el que lleva. Bueno, el procedimiento que hubo en el Congreso fue buscar el propósito de reglamentar integral y rigurosamente la forma en la que se entenderá la solicitud de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas, los procedimientos necesarios para
para tal fin y la práctica de establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y suicidio asistido, atendiendo al deber del Estado para proteger la vida. Para cumplir dicho propósito, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones. Primero, eutanasia es la terminación intencional de la vida por otra persona. Este es un tercero calificado médico tratante de una forma digna y humana, a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente que está sufriendo intensos dolores, continuados padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere digna a causa de enfermedad terminal o grave lesión corporal. Segundo, suicidio asistido. Consiste en ayudar o asistir intencionalmente a otra persona el paciente a cometer suicidio o proveerle de los medios necesarios para la realización del mismo, a partir de su petición libre, informada y reiterada. Cuando éste esté sufriendo intensos dolores continuados, padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere indigna a causa de enfermedad terminal o de grave lesión corporal. Tercero, médico tratante. Se refiere al profesional de la medicina que ha tenido la responsabilidad de cuidar del paciente víctima de una enfermedad terminal o de grave lesión corporal y que, además, de acuerdo al registro médico eutanásico y el acta de función, ha terminado por petición expresa del paciente con su vida de una forma digna y humana o le ha proveído de los medios necesarios para lograr el mismo resultado. La sentencia llega cuando cumple 25 años de la despenalización de la eutanasia en Colombia en 1997, de gran dependencia y minusvalía que la persona considere digna a causa de enfermedad terminal o grave lesión corporal. Segundo, suicidio asistido. Consiste en ayudar o asistir intencionalmente a otra persona el paciente a cometer suicidio o proveerle de los medios necesarios para la realización del mismo, a partir de su petición libre, informada y reiterada. Cuando éste esté sufriendo intensos dolores continuados, padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere indigna a causa de enfermedad terminal o de grave lesión corporal. Tercero, médico tratante. Se refiere al profesional de la medicina que ha tenido la responsabilidad de cuidar del paciente víctima de una enfermedad terminal o de grave lesión corporal y que, además, de acuerdo al registro médico eutanásico y el acta de función, ha terminado por petición expresa del paciente con su vida de una forma digna y humana o le ha proveído de los medios necesarios para lograr el mismo resultado. La sentencia llega cuando cumple 25 años de la despenalización de la eutanasia en Colombia en 1997. A partir del año 2021, ambos mecanismos son reconocidos como parte del derecho fundamental a morir dignamente. Las personas que soliciten la eutanasia deben ser diagnosticadas con una lesión corporal o grave enfermedad incurable. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-203 del 2021, eliminó la barrera de enfermedad terminal, es decir, las enfermedades con pronóstico fatal próximo por lo general de los 6 meses. La demanda interpuesta por Deslan convierte a Colombia en el primer país latinoamericano en permitir el suicidio médicamente asistido. Este procedimiento se suma a los que ya existen y son plenamente legales en Colombia. La eutanasia, la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos. La Corte, con una votación de 6 a favor y 3 en contra, decidió legalizar este procedimiento y suprimir un artículo del Código Penal que establecía penas entre 32 y 108 meses de prisión para quien eficazmente consiguiera ayudar o le prestara ayudar a otro al suicidio. El objetivo de Deslan no es que el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso, sino que la Corte sentencie que cuando una profesional de la salud, de la medicina, preste una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal. El suicidio médicamente asistido solo se podría realizar
cuando el paciente haya manifestado su consentimiento libre, informando e inequívoco tras sufrir una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, debidamente diagnosticada, o cuando la persona está sometida a dolores físicos y psíquicos incompatibles con su idea de igualdad. En todos los casos deberán ser acompañados por un profesional sanitario. En los casos en que es legal el suicidio médicamente asistido, es cuando una persona ha manifestado su consentimiento libre, informado e inequívoco a morir, y cuando la persona tenga una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable debidamente diagnosticada por un profesional de la salud. Sin embargo, el solicitante debe estar sometido a dolores físicos, psíquicos, incompatibles con su idea de dignidad. También se indicó que la asistencia para causar la muerte debe ser liderada únicamente por un profesional de la medicina. El resto será crear una regulación que elimine las barreras de acceso para este nuevo mecanismo y que quien lo decida así pueda ejercer su derecho a una muerte médica asistida, ya sea a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Y esto es un gran avance para Colombia, ya que hace que las personas tengan una muerte digna y la consideren así. El suicidio asistido en Colombia fue despenalizado. Eso fue la noticia de la semana pasada, la noticia del mes, se puede decir. Para los requisitos los requisitos que debe cumplir un paciente para poder solicitar y que sea permitida el suicidio asistido y no sea negado son los siguientes. Solo cuando el paciente está diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando éste padezca de intensos dolores psíquicos o físicos, por cuenta de ello que sean incompatibles con su vida digna. Eso se puede hacer cuando se haya manifestado expresamente su intención y la asistencia del presente a un médico. Además que asimismo el tribunal se condicionó en el artículo de que pues no es un delito, sino que en su contrariedad se basa en un procedimiento en el cual está constitucionalmente protegido bajo el argumento de la protección del derecho a la vida digna y la autonomía de la persona que busca poner fin a su propia vida. Lo que quiere decir que cuando hablo del derecho a la vida digna, lo cual se refiere a que en el momento que la persona ya comienza con dolores muy fuertes, incurables, ni medicamentos de última opción les calman ese dolor, ya ahí en ese momento se comienza a vulnerar el derecho a la vida digna. Hacia la autonomía de la persona se basa en que pues las libres decisiones que puede tomar uno sin presión alguna. Acerca del suicidio médicamente asistido, a favor y en contra. En favor, entendemos que fue una decisión que se tomó acerca de que pues el alto tribunal condicionó este artículo, que es el artículo 107 del Código Penal, que es quien penalizaba la inducción al suicidio, dando entre los 16 o 36 meses de cárcel a quien introduzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner a fin a sus sufrimientos provenientes de una lesión grave o corporal vulnerable. A lo cual el alto tribunal entonces nos hablaba que ese artículo puede dejar en claro que no es un delito y que al contrario, el suicidio médicamente asistido es un procedimiento constitucionalmente protegido bajo el argumento de la protección al derecho a una vida digna y la autonomía de la persona para buscar el fin a su propia vida. La despenalización de esto o la demanda que hizo despenalizar el suicidio médicamente asistido vulneró el derecho a morir. Tomaba en cuenta que en esta
En ese artículo se vulneraba el derecho a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, para impedir el acceso a una ayuda médica. Para las personas que sí lo deseen, puede poner fin a su vida de manera acompañada y protegida. Acerca de la posición, entendemos la posición del gobierno, que ante la Corte Constitucional el Gobierno Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda al indicar que no se puede asegurar que la ayuda al suicidio proteja la vida digna. Pues lo cierto es que concurra en este delito afecte el bien jurídico. Pues asimismo se dice que el delito de inducción al suicidio se justifica en la medida de que se tiene que analizar la intervención de terceros en el acto suicidio, según el gobierno. Para asimismo, la Corte no debía hacer pronunciamiento alguno. En su criterio, la demanda presentada por Desclad se asimilaba erróneamente a los delitos de inducción al suicidio y el homicidio por piedad, y por tanto no se cumplían los requisitos para ser estudiada a fondo. Lo que nos da es que, pues, como resultado que total de todo, que la eutanasia y el el suicidio médicamente asistido es una de las opciones más igualitarias, o sea, son el mismo desarrollo pero en diferentes tiempos, y que